El nacimiento de la República Dominicana. Seguro que muchos creen que conocen la historia, pero ¿y si les digo que detrás del famoso grito de libertad se esconde un pacto complicadísimo? Una unión de rivales que de alguna manera hizo posible lo imposible. Vengan, vamos a descubrir juntos cómo se forjó esa alianza. A ver, pensemos en esto. ¿Qué se necesita de verdad para crear un país desde cero? Para el caso dominicano, la respuesta no fue tan simple. No bastaba con decir, ese es el enemigo. No, se necesitó una alianza entre dos grupos que tenían visiones del futuro que no podían estar más en desacuerdo. Ok, para entender todo, tenemos que empezar en una isla que estaba unificada, sí, pero a la fuerza. Un lugar donde el descontento ya estaba hirviendo y preparaba el terreno para lo que venía. Imagínense esto. Por 22 largos años, toda la isla de La Española estuvo bajo el gobierno haitiano. Y aunque la idea era unificarla, en la práctica se crearon unas divisiones enormes. Se impusieron cosas como el francés, el servicio militar obligatorio, se intentó cambiar las costumbres locales. Y claro, todo eso fue alimentando un deseo cada vez más fuerte de separación. Y aquí está el corazón del asunto. Los dos grupos que querían un cambio eran como el agua y el aceite. Por un lado, estaban los trinitarios, jóvenes, liberales, inspirados por las ideas de Juan Pablo Duarte. Ellos soñaban con una república libre, soberana y democrática. Y por el otro, los jateros, terratenientes, conservadores, liderados por Pedro Santana, que veían con desconfianza esa revolución y sinceramente preferían volver a ser una colonia antes que arriesgarse. Dos futuros totalmente opuestos, unidos por un solo enemigo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo diablos dos grupos tan opuestos terminaron luchando juntos? La respuesta, la verdad, no tiene nada que ver con el idealismo. Fue pura y simple necesidad estratégica. El camino a la independencia fue como un juego de ajedrez, súper estratégico. En 1838, Duarte funda la Trinitaria, una sociedad secreta. 5 años después, en una jugada maestra, se alían con liberales haitianos para tumbar al presidente Boyer. Esto le cuesta el exilio a Duarte, pero la idea ya estaba plantada. Y para enero de 1844, con el líder fuera, sus seguidores publican un manifiesto que ahora sí une a trinitarios y jaeteros bajo una misma bandera, la independencia. Y todo, absolutamente todo, se decide en una sola noche, la del 27 de febrero de 1844. Matías Ramón Mella dispara su famoso trabucazo. Esa era la señal. Inmediatamente, Francisco del Rosario Sánchez lidera la toma de la fortaleza Osama y en un momento que define la historia, iza por primera vez la bandera dominicana en la Puerta del Conde. El grito de Dios, patria y libertad retumba, y una nueva nación acaba de nacer. Pero claro, gritar independencia es una cosa. Defenderla, esa era la verdadera prueba de fuego. La reacción fue inmediata y contundente. El presidente haitiano, Charles Hérard, no se anduvo con rodeos. Movilizó un ejército gigantesco de 30,000 hombres. ¡30,000! Su objetivo era uno solo: aplastar la rebelión y volver a unificar la isla por la fuerza. Y para hacerle frente a una de esas enormes columnas de invasión en el sur, el general atero Pedro Santana a duras penas logró juntar a 2,500 hombres. Y ojo, no estamos hablando de un ejército profesional, eran campesinos, gente del campo, armados con lo que tenían, principalmente machetes. Y del otro lado, un contingente de 10,000 soldados haitianos bien entrenados. La desventaja era de 4-1, la cosa pintaba, francamente, imposible. Y entonces, el 19 de marzo de 1844, en la batalla de Azua, pasó lo impensable. Con tácticas de guerrilla, con una buena estrategia, las fuerzas dominicanas consiguieron una victoria increíble. Los números son de no creer. Más de 1,000 bajas haitianas contra apenas 2 dominicanas. La primera y más dura prueba de fuego se había superado contra todo pronóstico. Pero miren, una guerra no se gana solo con fusiles y cañones en el frente de batalla. Hay una parte de la historia, un motor silencioso que a menudo se nos olvida, pero que fue absolutamente fundamental. Tenemos que hablar de nombres como María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Rosa Duarte, Juana, a quien apodaban Saltitopa. Porque sin ellas y sin muchas otras mujeres, la verdad, esta historia sería muy, muy diferente. Ellas fueron la red de apoyo que sostuvo todo. Y no era un papel secundario, para nada. Lo que hicieron fue de un riesgo tremendo.
Piensen en lo que significa transportar pólvora escondida en las faldas o meterse a escondidas en almacenes para sacar plomo y convertirlo en balas. Sin ese trabajo clandestino, la lucha simplemente no hubiera tenido los recursos para seguir. Ellas fueron, de verdad, la columna vertebral de la revolución. Y claro, con una nueva nación nacen también sus símbolos, ¿no? Esas imágenes que cuentan la historia de quiénes son, de dónde vienen y en qué creen. La lucha dominicana dio a luz a unos emblemas muy especiales. La bandera, por ejemplo, que fue diseñada por el mismísimo Duarte, es básicamente la historia contada en tela. El azul, por el cielo y la protección de Dios. El rojo, por la sangre de los que lucharon. Y en el centro, una cruz blanca que simboliza la paz y la unión que tanto anhelaba. Y aquí viene un dato que a mí me parece fascinante. El escudo dominicano tiene algo que lo hace único, pero único en todo el mundo. Es el solo que tiene una Biblia abierta justo en el centro. Y cada cosita en ese escudo tiene su porqué, no está ahí de adorno. La Biblia está abierta en un versículo muy específico de San Juan que dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». El lema, Dios, patria, libertad, es el mismo que se gritó en la independencia. El laurel significa la inmortalidad de la nación, y la palma la libertad. Todo está conectado. Y así volvemos al principio de todo. La República Dominicana nació de un pacto entre opuestos, liberales que soñaban con una república y conservadores que casi preferían ser una colonia. Y esto nos deja pensando en algo, ¿no? ¿Cómo puede una nación que nace de una división tan profunda mantener su unidad con el paso del tiempo? Ese quizá es el verdadero legado de esta alianza imposible. Oigan, si les gustó esta forma de desmenuzar la historia, de ir un poco más allá de lo que nos cuentan siempre, suscríbanse a Javier Estudios. Ahí van a encontrar muchas más explicaciones como esta. Muchísimas gracias por estar ahí.